lo voy a grabar. Todos van a tener acceso al video. Bueno, varios, van a ser varios probablemente. Para hoy tenemos, dada la estructura del grupo, las historias de cada uno de ustedes, los conflictos que me han planteado, y también considerando el común denominador de la inmensa mayoría de mis escuchas en Facebook, por ejemplo, donde gracias a Dios he llegado a tener un alcance de hasta 500,000 de personas, ¿sí? Y desde luego YouTube, que también tiene un alcance extraordinario. Considerando también ese gran público, el día de hoy voy a tener el enorme placer, el privilegio de platicarles como una herramienta muy poderosa, muy eficaz para poder ser mejores personas, lo que se llama argumento de vida. Argumento de vida. Vamos a platicar qué cosa es el argumento. ¿Sí? Y cada uno de nosotros tenemos un argumento. Somos el héroe o la heroína de nuestra propia novela. Y como todo en la literatura, pues hay novelas románticas, hay novelas de terror, hay novelas de amor, hay novelas épicas como la Ilíada y la Odisea. Bueno, que en realidad es una historia novelada, no son propiamente novelas, ¿no? Ni tampoco es propiamente mitología. El personaje de la Odisea, Ulises, realmente existió, ¿sí? Y Penélope, su maravillosa y extraordinaria esposa, realmente existió. Y también hay novelas simplonas, hay novelas acarameladas, hay novelas dramáticas, hay novelas clásicas. De hecho, soy un lector feroz desde los 5 o 6 años y para mí el mejor escritor que ha habido sobre la tierra es el ruso Fyodor Dostoyevsky, y de las mejores novelas que se han escrito, que incluso a mí me han inspirado como novelista, y lo soy también. Tengo ya algunas obras publicadas que me honraría mucho que se interesaran por ellas. Ya después les platico cuáles son los temas. Entonces, la palabra, el concepto argumento, lo vamos a imaginar así, nuestra novela. Estamos viviendo todos una novela. Nada más que hay algunas diferencias muy importantes entre una novela escrita hace 1000 años o en el siglo XVIII o XIX, como Dostoyevsky, o como la mía, está siendo escrita en pleno siglo XXI, o alguna narración que pudo haber acontecido hace 6000 años y que está en algún libro de la Biblia, como el Éxodo, por ejemplo, ¿sí? O el Números, ¿no? O alguna historia como la del profeta Daniel, que es echado a los leones, ¿no? O como la historia de San Juan Bautista, cuya cabeza es solicitada por una bailarina de table dance de aquella época, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre todas estas narraciones y nuestra novela? La diferencia es que todas las que ya están escritas ya tienen un final. Ya el autor escribió el final. Los personajes ya nacieron, crecieron, se desarrollaron, se murieron, bien o mal, para bien o para mal, tuvieron su vida. Fue una vida, como lo dije, dramática, chusca, divertida, espantosa, terrorífica, epopéyica, pero vivieron su vida y ya concluyó. Ya no podemos cambiar la vida de ninguno de esos personajes, ¿sí? Es decir, no podemos reescribir el final de Romeo y Julieta, la famosísima obra de Shakespeare, en donde por malos entendidos y por rencillas familiares, los dos héroes de esta formidable obra de Shakespeare terminan muertos, ¿sí? Y que por lo tanto, desde mi punto de vista, lo menos que yo podría recomendarle a una persona es que su vida se parezca a la de Romeo y Julieta, ¿no? ¿Sí? Porque pues es una pura tragedia, ¿no? Esa tragedia de Shakespeare ya no la podemos modificar, ya está escrita. Como tampoco podemos modificar el hecho de que Penélope estuvo esperando a su marido 20 años.
mientras él trataba de regresar a Ítaca, pero cada ratito le salían obstáculos a su camino, ¿sí? Y él estaba tan determinado, tan férreamente decidido a llegar a donde lo esperaba su esposa. Ninguno de los dos sabía si el otro estaba vivo o no, pero ella lo esperaba sin saber si estaba vivo, y él la buscaba su hogar sin saber absolutamente si ella estaba viva o no. Y la amaba de tal manera que cuando va pasando por la isla de las sirenas, que tenían la mala costumbre de atraer a los hombres para seducirlos y llevárselos al Hades, ¿no?, al infierno, él le pide a su tripulación que sea amarrado al mástil mayor de su nave, para que cuando él escuche el canto de las sirenas pueda resistir sin desamarrarse. Entonces lo amarran, y cuando las sirenas empiezan a lanzar su deliciosa voz, él dice: por favor, desamárrenme, ¿sí? ¿No? Pero como los marineros sabían que la orden era la original, pues no, Ulises, tú nos dijiste que ahí te dejáramos, así que ahí te quedas, ¿no? Y cuando pasa ya el mágico canto de las sirenas, él les da las gracias, obviamente, a sus tripulantes, y finalmente, después de 20 años de peripecias, que yo leí a los 10 años, se los recomiendo, ¿eh? La Odisea es un libro maravilloso, ¿sí? Letra chiquita, densa, 500 páginas, pero vale la pena. Él llega a su casa y encuentra a su esposa rodeada de pretendejos, ¿no?, de pretendientes, y que ya la están acosando y están a punto de violarla o raptársela. Entonces saca su flecha, su arco, y ¡paz, paz, paz, paz! Y adiós los pretendientes, ¿no? Y colorín colorado, la Odisea termina y fueron muy felices y tuvieron muchos hijos. Eso ya no los podemos cambiar. Así fue la vida de Penélope y de Ulises, de Odiseo. Odiseo en griego, Ulises en latín. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos los personajes que se puedan imaginar y la nuestra? La diferencia es maravillosa. Todavía podemos cambiar el final. En estos momentos de nuestra vida, en estos momentos de nuestra trama novelística, cada uno de nosotros puede abrir el archivo. Vamos a imaginar que abrimos una computadora, abrimos donde dice Rosana, ¿no?, y dices: no me gusta este personaje aquí. Pues le das tache, lo borras, ¿no? Y luego lo mandas a la papelera de reciclaje, y luego la papelera de reciclaje te pregunta: ¿me quieres borrar definitivamente? Pues sí, ¿sí? Ah, pero este otro personaje me atrae, lo meto a mi novela. Esta situación la asumí de tal manera. Esta situación me llevó al alcoholismo, me llevó a un intento de suicidio, me llevó a una depresión de la que no sé cómo salir. La quiero cambiar. Entonces, cada uno de nosotros hoy, imagínese que abre un archivo en Word, y vamos a editar nuestro argumento. Pónganse en esa tesitura mental. Cada uno de nosotros puede reescribir su historia. No es un cuento, no es una analogía, no es retórica, ¿sí?, no es similitud ni nada parecido. Realmente es un hecho que todos podemos ejecutar. Entrar al archivo en donde nuestra novela vital se esté escribiendo, ¿no?, y ojalá sea, como dice nuestro himno, por el dedo de Dios se escribió, pero Dios no va a escribir en tu novela lo que tú no quieras escribir. Cada uno de nosotros es absolutamente libre, aunque a veces, frecuentemente, la libertad está restringida. Entonces, el papel del terapeuta es ayudarte a reescribir tu historia con un final menos dramático, o con un final menos doloroso, o con un tránsito menos difícil del que en estos momentos estás viviendo. Desde luego, también es muy importante aclarar que para muchos de ustedes, el entrar a la modificación de su argumento
implica la modificación de las personitas que dependen de ustedes. Por ejemplo, de Luis, pues depende una personita de 6 meses. 7 meses. 7 meses. El niño no está escribiendo su argumento. Sus papás lo están escribiendo. Él es ahorita, como se dice en latín, tanquam tabula rasa, como una tabla en blanco, como una hoja en blanco. Ellos, papá y mamá, están escribiendo en la persona de su hijito de 7 meses el argumento que va a explicarnos cómo va a ser él a los 8, a los 15, a los 22, a los 30 y también cómo va a morir. Como vives, mueres. Es muy difícil, lo narro en mi libro rojo, ese que ya se robó Mario muy bien. Narro cómo hay personas muy famosas que lograron cambiar su argumento de vida en los últimos minutos de su existencia. ¿Sí? Un caso sonadísimo que causó mucho escándalo en su época es el de aquel famosísimo escritor, filósofo, ateo, toda su vida ateo, Jean-Paul Sartre, considerado el padre del existencialismo moderno y el causante de muchos cataclismos sociales en el mundo a través de su ideología, ¿sí? Y que sin embargo es visitado en los últimos horas de su vida por un amigo jesuita, sacerdote, que había sido su compañero en el campo de concentración nazi, y el jesuita lo visita con el ánimo de darle una jalón de orejas y enderezar su vida, y después de 80 y tantos, casi 90 años de ser un líder del ateísmo existencialista, el argumento que le da su amigo jesuita es tan poderoso, ¿sí?, que Jean-Paul Sartre, en los últimos minutos de su vida, cambia toda su vida de un plumazo. Y él había afirmado, fíjense, se pasó desde los 14 o 15 años afirmando esto: el hombre, ¿sí?, es un ser para la nada, en un universo carente de significado. Se puede decir que esa fue la idea central de toda su vida. El hombre, con mayúscula, aquí no hay que decir, como dice Fox, frijoles y frijolas, ¿no?, chiquillos y chiquillas, ¿no? Bueno, para las feministas les daré un poco de gusto. Para la persona humana es invariablemente permitido, posible, ¿sí?, si no es fácil, cuando menos se puede hacer con cierto grado de dificultad, cambiar la historia de su vida en el momento que él lo decida. Entonces, los he invitado este día para que comiencen a reescribir su historia, reescribir su argumento. Si hay personas como Jean-Paul que cerca de los 90 la reescriben y tiran todo a la basura y vuelven a empezar, ¿qué fue lo que convenció a Jean-Paul? Le dice el jesuita: es que no te quedan 30 minutos de vida, te quedan 30 minutos de vida aquí y el resto es la eternidad. ¿Cómo quieres vivir tu eternidad? Ese es el problema. Y empezaron a discutir sobre el concepto de eternidad. Y al terminar la discusión, larga, profunda, difícil, de altísimo nivel intelectual y filosófico y teológico, Jean-Paul pide un papel y escribe: me niego a seguir pensando que soy un ser para la nada en un universo sin significado. Voy en pos de ti, Señor. Y se murió. ¿Dónde está? Se convirtió. En los últimos segundos de su vida se convirtió. ¿Esto cómo se sabe? Bueno, pues resulta que con el paso de los años, doña María Félix, ¿sí?, esta señora que hizo pacto con el diablo y lo publicó en el Universal, ¿sí?, a 8 columnas, ¿sí?, le pidió juventud, riqueza y poder. Y se lo concedió de manera espectacular. Para que tengan una idea de qué tan rica era, ella rentaba el famoso avión aquel supersónico, el Concorde,
que tenía casi 200 lugares. Ella pagaba todos los boletos y se iba solita con su perro a ver sus caballos a París. Y iba y regresaba en el Concorde para ella sola. Y le sobraba, por supuesto. No solo sobraban asientos, le sobraba dinero. Bueno, pues María Félix, husmeando, eso sí, hay que reconocer que era muy chismosa y muy metiche de cosas interesantes, se metió a la casa de Jean Paul como museo y empezó a hojear los libros. Abrió un libro, se cayó la carta de Jean Paul, la leyó y se la trajo a México. Y se publicó unos pocos años después de la muerte de Jean Paul. La que se armó en Francia y en el mundo fue un escandalazo sensacional, porque todos, imagínense ahorita que el peje abjura de sus errores y se convierte. 30 millones de chairos van a querer irlo a ahorcar. ¿Sí? Bueno, pues 300 millones de habitantes de la Tierra quisieron ir a profanar la tumba de Jean Paul y a reclamarle cómo diablos te rajaste en el último minuto y te volviste católico. ¿Sí? Bueno, hubo suicidios, depresiones, en fin, un escándalo brutal en la Europa de esa época, 1960 y tantos. No recuerdo la fecha con precisión. Y aquí en México esa carta fue conocida por los círculos intelectuales. ¿Sí? Entonces sabemos de buena fuente, de puño y letra del mismo Jean Paul, que él escribió en los últimos minutos de su vida cómo quería vivir el resto de su eternidad. Pues hagámoslo, ¿no? Es mi invitación para todos. Entonces no se trata de vivir bien los próximos, por ejemplo, yo estoy apostando a morirme después de los 100. Pues no se trata de cómo voy a vivir mis próximos 14 años. ¿Sí? Eso no me causa el menor entusiasmo. ¿Sí? No tengo interés en pasármela muy bien 14 años y después despeñarme en el abismo de la nada, ¿sí? O de la ausencia del amor. Lo que me interesa es que hoy comienza el resto de mi eternidad. Entonces, el enfoque que vamos a manejar es ese. Como lo dice Jean Paul, me niego a seguir creyendo que soy un ser para la nada en un universo que carece de significado. Voy en pos de ti, Señor. Que ese sea el título con el cual hoy vamos a encabezar nuestro tema, que es modificando o aprendiendo a modificar nuestro argumento vital. Así se llama, argumento vital. ¿Cómo se define técnicamente el concepto de argumento vital? Bueno, vamos a usar algunos sinónimos para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, en los Óscares, ¿sí? Se da un premio al mejor guión, ¿no? Bueno, pues es un argumento, es un guión. La palabra guión se usa para una película. ¿Qué palabra se usa para una ópera? Trama. No, libreto. Para una novela, trama. Muy bien, entonces, libreto, guión, script, trama. Eso es lo que significa argumento vital. Cada uno de nosotros tiene un guión, una trama, un argumento, un script que estamos siguiendo. Y hoy vamos a darnos cuenta, es el primer paso importantísimo, de lo siguiente. Imagínense, por favor, que yo describo, a ver, matemático. Yo describo una curva en el espacio. ¿Es verdad o no que si sigo la curva, puedo matemáticamente averiguar a dónde va a ir a caer? Sí. ¿Sí? Un parabólico. ¿Con qué nivel de precisión? Con el que yo necesito, requiero. El nivel perfecto. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros en estos momentos está describiendo una parábola en el espacio, una trayectoria balística. Y si conocemos el cachito inicial del lanzamiento, podemos determinar con exactitud en dónde va a caer. Así fue como Eratóstenes calculó el tamaño de la Tierra varios siglos antes de Cristo. Principio de artillería. De hecho, ¿sí?
La balística así calcula en dónde va a ir a caer la bala, considerando la elevación del cañón, el peso de la bala, la longitud del ánima del cañón, si es liso, si es rayado, si se usa pólvora o se usa dinamita o algún otro combustible o detonante más poderoso, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros es una parábola. Y lo que es absolutamente indispensable es ver a dónde nos va a llevar nuestra curva si la prolongamos como hoy va. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? Si las cosas siguen como hoy van. ¿Sí? Al ratito vamos a hacer algunos ejercicios para que nos hagamos más conscientes, ¿sí?, de qué tal si nuestra curva, nuestra trayectoria futura no nos gusta. Puede terminar en tragedia. Sí. Puede terminar en manos de Dios. Puede terminar en la morgue, en el CEMEFO. O puede terminar en un tráiler, porque en el CEMEFO no hay lugar para meter los 30 y tantos mil cadáveres que no se han podido meter al CEMEFO, ¿no? Que es la cifra aproximada, ¿no? Sí, en México. El año pasado, a 31 de diciembre, más de 30,000 cadáveres no pudieron ser llevados al servicio médico forense. Imagínate, cómo terminaron su vida. Esas personas, unos minutos antes de morir, ¿qué estaban haciendo? Pues estaban con la chica de sus sueños, o con varias, con una sobredosis de cocaína, con una inyección de heroína o morfina en la vena, en una gran fiesta tipo narco, haciendo tratos con el pejidente para ver por dónde iban a pasar la merquita para que llegara a Chicago o a Nueva York, ¿no?, o a cualquier ciudad gringa. Y de pronto se acabó su vida. Alguien entró y los barrió con una AK-47 o con una Barrett, ¿no?, que es una arma capaz de perforar tanques. Entonces, como vives, mueres. Nada más entonces hay que darnos cuenta de cómo estamos viviendo y vamos hoy a aprender a prolongar la curva para anticipar el resto de nuestra eternidad. ¿A dónde vamos a ir a parar si las cosas siguen como hoy van? ¿Qué tal? Un sacerdote me comentaba, tú tírale siempre a ser santo, porque la parábola, si no le tiras a la santidad, puedes caer en el purgatorio. Esa falta de perfección de santidad aquí en la tierra. Pero si mediocremente, tibiamente, tu tiro puede caer en el purgatorio, y si no, y si se va para más abajo, ahí ya no hay manera, eternamente. Pierdes tu alma para siempre. O sea, siempre tírale a ser santo. Bien. Entonces, yo les voy a pedir a todos que hagamos un ejercicio mental que voy a conducir en estos momentos para darnos cuenta de las dos formas o los dos estados de conciencia más útiles para poder lograr una trayectoria que nos lleve a nuestro fin último de manera exitosa, de manera certera. Ya hablaremos en su momento del fin último de manera más profunda. Dicho de manera como si anunciara el título de una película, de una novela, nuestro fin último es el conocimiento y la posesión del máximo bien posible, conocido como Dios. No solo de forma espiritual, sino en cuerpo físico, resucitado de forma gloriosa. Ese es nuestro último fin. Bien, para alcanzar ese último fin, tenemos que conocer la trayectoria que hoy tenemos, porque ¿qué tal si esa trayectoria no está apuntada hacia ese último fin, sino hacia un final trágico, de condenación eterna, de fracaso absoluto? ¿Sí? Y no importa qué tan famoso, rico, poderoso o VIP seas, eso es lo de menos. Lo importante es hacia dónde va el resto de tu eternidad si consideramos cómo está hoy tu curva de lanzamiento y si la prolongamos, ¿a dónde vamos a ir a caer? ¿A dónde vamos a ir a parar? Bien, existen 5 clases de argumentos. Cada uno de nosotros
está viviendo el suyo, único, irrepetible. Raúl no puede vivir el argumento más que el suyo. Rosana solamente puede vivir el suyo. Yo solamente puedo vivir el mío. Pero puedo influir positiva o negativamente en el argumento de los demás, dependiendo de cuánto dependan de mí. Mientras una persona tenga más ascendiente sobre otra, esa otra persona depende más en su argumento de el que lo genera que de sí misma. El ejemplo perfecto sería tu hijito de 7 meses. Para construir su argumento, en estos momentos depende estrictamente de papá y mamá, no de él. ¿De acuerdo? Y qué responsabilidad. Y qué terrible responsabilidad. Maravillosa, terrible. Bueno, las dos cosas. Es que son las dos cosas. Las dos cosas, terrible y maravillosa. Maravillosas. ¿Sí? Maravillosa. Celestial e infernal. Sí. Blanco y negro. Sí. Dramático y romántico. Eso sí. Bien. ¿Cuáles son entonces los 5 argumentos que cualquiera de nosotros puede estar viviendo? Bueno, no exactamente en orden, sino conforme se me vayan ocurriendo, pero al primero al que me voy a referir se llama argumento perdedor. Argumento perdedor. ¿Cómo es un argumento perdedor? Bueno, pues con un mal chiste lo voy a ilustrar. Es el de una persona que todo le sale tan mal en la vida que cuando compra o renta unos enanos para poner un circo, los enanos le crecen. O cuando para ganarse el premio de la lotería va y compra todos los boletos, el premiado sale en letra. Compró todos los números, pero el premiado no fue un número, fue una letra. Y aunque haya comprado todos los boletos, ¿sí?, lo perdió. Bien. Entonces, un argumento perdedor se puede describir como: no importa qué hagas, todo te sale mal. Yo tan tonto, bueno, ahora llamado Sufrazul, ¿no? O Atlas. O Atlas, ¿no? Aunque parece que por esta vez hay más o menos va, ¿no? Parece. Parece. ¿Sí? Bien, un argumento perdedor se puede predecir. No estoy hablando de adivinar. Se puede predecir como perdedor sumando una serie de factores sobre los cuales vamos a regresar. Pero por el momento es la primera posibilidad que alguno de nosotros hoy estamos viviendo. O alguna de las personas que dependen de nosotros está empezando a vivir. Sería apasionante, por ejemplo, saber, con muchos años de anticipación, tu hijito, qué tipo de argumento está empezando a desarrollar a sus 7 meses, con la influencia de todos los adultos que lo rodean. Si tú logras hoy definir el tipo de argumento, lo puedes reescribir. Pero si no logras definir el tipo de argumento que él está desarrollando, no lo puedes modificar. Solamente podemos modificar lo que podemos medir. Y solamente podemos modificar lo que conocemos, pero nunca ni lo que no podemos medir ni lo que no conocemos. Para poder modificar un argumento hay que poderlo medir. Lo que no se evalúa, no se Lo que no se evalúa, corrige. No se corrige. no vale y además no se trabaja, no se cambia, no se modifica. Y es más fácil cambiar algo que no está cambiar algo que no está troquelado, Sí, a cambiar algo que ya está troquelado, que ya lleva una trayectoria. Esa es nuestra parte, Sí. en la que vamos a trabajar. Así es. Nuestro argumento Sí, troquelado, sí. tratando de quitar todo. Magnífico, muy bien. Entonces, primer argumento, perdedor. Todo le sale mal, nunca está satisfecho, tiene altos niveles de ansiedad, le da el violín por darle al violón, le sale el tiro por la culata, confía y lo engañan, vuelve a confiar y lo vuelven a engañar, da la vida por alguien y es un ingrato, abusan de él, se le trepan siempre,
dice que ya no va a volver a hacer tal cosa y la vuelve a hacer. Es el argumento perdedor, típico de la Selección Nacional de Fútbol. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Hasta el momento, el argumento de la Selección Nacional de Fútbol es un argumento perdedor, porque nunca han alcanzado el quinto partido. Nunca. Por lo que sea. ¿Sí? Porque el Robben les robó un penalti, porque Julio Grondona dijo que metieran el penalti cuando no era, contra Argentina, por lo que quieras, pero el argumento es perdedor. ¿Sí? ¿Qué tan perdedor es nuestro argumento? ¿Qué tan perdedor es el argumento de tus hijos? De tu hijo, de tu exesposa. ¿Qué tan perdedor es el propio, el que estamos viviendo ahorita? ¿Sí? ¿Ven? Vamos a medirlo. Por el momento queda anunciado. Primer argumento, perdedor. Segundo tipo de argumento que podemos estar desarrollando. Es un argumento empatador. ¿En qué consiste un argumento empatador? Bueno, pues es un resultado 0-0 o un resultado 100-100, ¿no? O 5-5. Es un argumento que también se llama victoria pírrica. ¿Qué es una victoria pírrica? ¿Alguien ha oído este concepto? Que no tiene valor. Sí, pero ¿de dónde viene el concepto victoria pírrica? Por poco. No, no. Pírrica viene de un rey de Epiro, una ciudad griega del Peloponeso. Ese rey de Epiro se llamaba Pirro, ¿sí? Y era un tipo muy poderoso que entraba a la guerra con muchos recursos, ¿sí? Carros de guerra, caballos bien enjaezados y entrenados, armas avanzadas para su época. Todo el presupuesto se le iba en la guerra y descuidaba otros aspectos. No era un buen estratega. Pues llegaba al campo de batalla, peleaba contra la otra ciudad que podía ser Troya, o podía ser Atenas, o podía ser Tebas, o cualquiera otra de las ciudades del Peloponeso, y al terminar la batalla militar ganaba. Pero su ejército no tenía comida. O estaban tan cansados que se caían aunque no estuvieran heridos. O no tenían agua, ni comida, ni descanso, ni podían dormir. Entonces el adversario, el ateniense, el troyano, el tebano, se daban cuenta y mandaban unos emisarios, unos heraldos, a negociar con Pirro la negociación, ¿no? Oye, pues nosotros sí tenemos agua, perdimos la batalla, pero tenemos agua y comida. Déjanos en libertad, ayúdanos a enterrar los muertos y salvamos la vida de tu ejército con agua y comida. ¿Cuál es el final? Muertos de todos los lados. Gané, pero no gané. Gané, pero no gané. Eso es una victoria pírrica. Voy a poner un ejemplo brutalmente real, del cual soy testigo, de las victorias pírricas que a mí me ha tocado observar en mi vida profesional. Y como se trata de una empresa pública, lo puedo decir en público. Yo fui asesor de Pemex durante alrededor de 12 años, desde el 2000 hasta que el que Peña Nieto me corrió, porque me consideró un elemento incómodo para darme cuenta de sus niveles catastróficos de corrupción, ¿no? Y en esos 12 años pude observar al interior de la Torre Pemex varias victorias pírricas. Por ejemplo, me acuerdo muy bien de un señor, cuyo nombre no voy a dar, que entra como obrero, obrerito nivel 1, y empieza a escalar, nivel 2, pum, pum. Al llegar a nivel 11, su esposa lo demanda por divorcio porque él nunca estaba en casa. ¿Sí? Tiene 2 hijos pequeños, se divorcia, se enfoca a seguir creciendo su escalafón en Pemex, ahí se dice nivel, ¿no? Y hay una tablita que algunos se cuelgan, que traen aquí en el pecho, que dice nivel mata carita.
y otros dicen carita mata nivel. Los que dicen carita mata nivel, pues lo traen las chicas, ¿no? Sí. Bueno, él sigue subiendo, llega al nivel 22, conoce a una de las reinas de Pemex, que son unas chicas guapérrimas, son como 1000 en la torre, sí, espectacularmente bonitas, y que son contratadas exclusivamente para que los ejecutivos no duerman con los pies fríos, ¿no? Son damas de compañía, son escorts. Entonces, y por supuesto, ahorita pululan, no crean que las cosas han cambiado, ¿no? Se enamora de una de ellas, la hace su esposa, sigue subiendo de nivel, llega al nivel 30, ella le pide el divorcio por las mismas razones de la anterior, ¿sí? Ya tiene otros 2 hijos, ¿no? Sigue escalando, llega a subdirector, conoce a otra chica espectacular, se vuelve a casar, para esto ya tiene 50 años, ¿sí? Y llega un momento que está tan presionado que le empieza a sufrir problemas cardiovasculares severos. Y el doctor le dice, pues señor, usted gana muy bien, pues vamos a tenerle que hacer un trasplante de corazón. Y él hace cuentas y se da cuenta que para poder hacer un trasplante de corazón tiene que pagar todo lo que ha ganado desde el primer día de trabajo. Todo. Pero resulta que sus 3 esposas tienen la mitad de lo que ha ganado. Entonces él empieza a negociar con ellas. Oye, pues préstame, ayúdame, mira, nuestros hijos, no dejes a tus hijos sin papá. Negocia con las 3 y las 3 le dicen, no, te rascas con tus uñas. Cuando yo te necesité, no estuviste. ¿Sí? Y un día va caminando por el pasillo muy cabizbajo, pensando cómo le hace para resolver el problema del trasplante, piensa pedir un crédito sobre sus bienes raíces, etcétera, y de pronto, ¡pum!, se cae en el piso muerto. ¿Bien? Todo argumento empatador termina siendo perdedor. Pero en esos momentos había empate. Digamos que la vida le metió el gol en el último milisegundo del último minuto de juego. Te mueres. El otro caso es muy parecido. Este cuate no le tenían que hacer un trasplante de corazón. Ganaba espléndidamente, estaríamos hablando de $500,000 mensual en el año 2010. Tenía 40 años, ¿sí? Y de pronto le diagnostican SIDA. Y que para poderlo curar del SIDA, pues tenía que hacer tal y tal y tal y tal cosa. Y entonces él vino a consulta y me dijo, es que me niego a pensar que tengo que gastarme en los próximos 5 años todo el capital que he juntado durante 20. ¿Sí? Bueno, ese es otro ejemplo brutal de lo que es un argumento empatador. ¿Sí? Es un esfuerzo brutal por alcanzar los máximos niveles de poder, de excelencia profesional, de títulos, de diplomas, de poder, de puestos, de nombramientos, y perderlo todo, ya sea lentamente o de golpe, porque no se planteó un argumento triunfador, que sería radicalmente opuesto y diferente a los 2 que hemos visto hasta ahorita. Entonces vayan haciendo cuentas. ¿Cuánto les cuesta vivir como viven? Y no me estoy refiriendo a pesos y centavos. Me estoy refiriendo a los costos humanos, ¿sí? A los costos fisiológicos, ¿sí? A los costos en envejecimiento, en riesgos para la salud. ¿Cuánto nos está costando nuestro estilo de vida en estos momentos? Sostenerlo, o pagarlo, o hacer el esfuerzo por seguir adelante, por abrir el ojo todos los días y bajar un pie y comenzar las actividades. ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Sí? Y si prolongamos la línea del argumento, ¿a dónde va a ir a parar ese esfuerzo? Muchos están haciendo rayas en el agua. No están dejando huella. Bien, ese es el segundo argumento, empatador. Victorias pírricas, tan costosas que el resultado final es perder.
Luego tenemos un tercer argumento que hoy se maneja sobre todo en la clase política y en la clase gobernante y generalmente en la clase ejecutiva y también mucho, desgraciadamente, en la clase profesional. Se llama argumento trepador. Trepador. ¿En qué consiste un argumento trepador? Bueno, para el trepador, los demás seres humanos, sea quien sea, su mamá, su abuelita, su papá, sus hermanos, sus hijos, ¿qué son? Fuentes de recursos. Son recursos materiales, recursos políticos, fuentes de abastecimiento, relaciones, contactos, riqueza. Arribismo, clientelismo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner ahorita de manera descriptiva, sin enojarme y sin insultar, un ejemplo perfecto de lo que es un trepador. ¿Por qué el presidente les quita los recursos a todas las corporaciones, a todas las organizaciones civiles, para dárselas directamente a las madres de familia o a los abuelitos, pero no a las organizaciones? ¿Por qué les quita el dinero a cientos de miles de empleados para dárselos a los ninis? ¿Por qué? Porque las organizaciones civiles de la sociedad civil no son votos seguros. Pero sí es un voto seguro darle el dinero a un tipo que ni trabaja ni estudia y que gana más que el trabajador de salario mínimo. El nini va a recibir 130 pesos, ¿sí? Y el trabajador 118 o 120. Entonces, este es un país en donde si no trabajas y si no estudias, sobrevives. ¿Por qué? Gracias a una medida trepadora del máximo mandatario, es decir, del empleado con más poder que el mexicano nombró. Lo que no se entiende, lo que muy pocos piensan, es que él no manda, es mandatario. Él es mandón, pero en realidad legítimamente no manda. Los que mandan somos los que lo pusieron ahí, ¿sí? Y es a quien nos tendría que rendir cuentas, pero es al revés. Eso es un argumento trepador. Todos los asuntos que él ha manejado desde que empezó su campaña y desde luego desde que empezó su mandato, todos implican un proceso de destrucción y un proceso de elevación para él y su camarilla. El aeropuerto, el Tren Maya, los 3 aeropuertos que son una catástrofe si operan los 3 a la vez, Toluca, el viejo y el nuevo, en disque Santa Lucía, el uso que le da al ejército, el uso que le da a su guardia personal, ya tenemos guardia pretoriana, ¿sí? Ya tenemos ejército bolivariano en México, ¿sí? O sea, todo lo que está haciendo, ¿para qué es? Para consolidarse en un poder omnímodo, total, absoluto, sin contrapesos. Y cuando alguien intenta hacer contrapesos, ¿cómo los denominó? Ternuritas. El lunes, ternuritas. Y se burla de los fifís, de la mafia del poder. No importa que todos los viejos corruptos del PRI lo rodeen, ¿sí? Todos los de la mafia del poder están en el Primor y son sus asesores, son su gabinete. Ah, no, pero como ya entraron bajo su poder mesiánico redentor, ya los absolvió. ¿Y a quién más está utilizando? Sobre todo, ¿cuál es el escalón más poderoso con la fuente de recursos más inagotable a la que él puede tener acceso? El narcotráfico. ¿Qué tuvo que hacer? Amnistía para todos. Amnistía para todos. Que si el Chapo no lo pescan antes, ahorita estaría amnistiado. ¿Y cómo lo maneja él? Es que yo no soy rencoroso. Es que yo no voy por la justicia, sino por la paz. Yo quiero abrazos, no balazos.
Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que enero y febrero han sido los meses más sangrientos en la historia de México desde que se fundó en 1521 por Hernán Cortés en Veracruz. Nunca ha habido tantos muertos en este país como en los 2 últimos meses, enero y febrero, gracias a la forma de trepar en el poder de este señor pejidente, que no es mi presidente. Ahora, de las esferas macro, como la que acabo de explicar, vengámonos a la esfera micro. ¿Conocen a alguien en casa? ¿O acaso soy yo maestro? ¿Cómo es un trepador? Pues un trepador pide favores y no los paga. Un trepador pide algo que sabe que nunca va a regresar. Pide dinero y no paga. A propósito. ¿Sí? No tiene nunca la intención de pagar. Pero es a propósito. Es a propósito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú para él eres una fuente de recursos. Entonces nunca va a ser recíproco. ¿Sí? El trepador invariablemente es una persona de perfil psicopático. ¿Sí? Ahora bien, entremos a describir cómo es un psicópata y pueden pensar en el personaje que describí hace unos minutos o en un pariente cercano, o también pueden hacer una labor de autocrítica y decir, chispas, esto se parece a mí. Ojalá no. Ya sé que entre ustedes 16 no, pero en el público sí. Muchos van a decir, híjole, ¿este sabe algo o qué? Porque me ha pasado algo tan gracioso como que publico algún video y no falta el que dice, ya te reporté para que den de baja tu página. Te odio, te detesto, eres el vil demonio. Pues es que se puso el saco. Pues se puso el saco, quedó pero perfecto. Como espía. ¿Sí? ¿Este me sabe algo o qué, no? Seguro. ¿Sí? Bueno, yo me da mucha risa porque a veces nada más los bloqueo y a veces les digo, mira, no te voy a insultar, nada más te voy a describir. Chairo y analfabestia. No, bueno. ¿Qué significa chairo? El que cree que sabe pero no sabe que no sabe. No es un retruécano, ¿eh? Está peor. Es, en realidad, así viven en México una enorme cantidad de millones de personas que creen saber, pero no saben que no saben. Como a esa chica, Miss, que iba para un concurso de belleza, a la cual el entrevistador le dice, señorita, dígame, ¿qué son los Imecas? Pues son una tribu que vivía en el valle de... Los Imecas, ¿no? Sí. Señorita, usted está confundiendo Imecas con aztecas. No, juntito a los aztecas había otros que eran los Imecas, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sabe que no sabe. Entonces, eso es un chairo. Y hoy las redes sociales están sitiadas por los chairos. Además, analfabestias, ¿qué quiere decir? Que no piensan, solo se enfurecen. Una bestia no piensa, solo se enoja. ¿Y qué es lo único que saben escribir? Y además mal escritas. Porque si siquiera las escribieran con elegancia o con corrección ortográfica, pues hasta se vería bonito, ¿verdad? ¿Sí? Pero no, ni siquiera las mentadas las escriben bien. ¿Sí? En fin. Entonces, ya después de cierto tiempo, cuando veo que no respondió, ya sé que es un boot, o sea, es un robot, lo elimino. Y si a veces me ha pasado la gratísima sorpresa de algunas personas que me dicen, ya entendí y quiero dejar de ser chairo. ¿Cómo le hago? No, pues bravo, felicidades. Me encanta. A ver, mándame un WhatsApp, quiero ser tu amigo. Y bueno, pues se atascan los teléfonos, ¿sí? Porque así hay personas que quieren cambiar su argumento y dejar de ser personas que están en ese nefasto y fatal grupo de los que no saben que no saben. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los rasgos del trepador? Fíjense muy bien, por favor, en esto. Aquí a lo mejor aprieto más callos de los que yo quisiera, pero para eso estamos. La primera característica del trepador es que su conciencia moral, no es un juez. En un trepador, la conciencia moral es un legislador. ¿Esto qué implica?
Si me permiten, hago una analogía histórica teológica. Ese es justamente el pecado de Adán y Eva. El primer pecado de la humanidad fue querer ser Dios, no como Dios, sino Dios. ¿Sí? Entonces, Eva, cuando la serpiente, entre comillas serpiente, le dice, no, hombre, lo que pasa es que al Señor de allá, a mi adversario, no le gustaría que tú pudieras definir el bien y el mal. Por eso se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué hace Eva? Yo quiero definir el bien y yo quiero definir el mal. Ese es el pecado de Eva. Si nos venimos al México del siglo XXI, ¿qué estamos viendo idéntico a lo que hace Eva? Pónganme ejemplos reales. La identidad de género. Por ejemplo, yo puedo definir que soy una chica de 15 en el cuerpo de un hombre de 76. Y yo lo he visto. Y yo, eso, y voy a una ventanilla y me dan, y ahora se puede hacer, en una ventanilla me dan mi cambio de identidad de género. Así, en unos minutos. Yo defino que este montón de células de 12 semanas de gestación no es un ser humano. Como no es un ser humano, lo puedo tirar a la basura o portarlo en partes y vender sus órganos. ¿Sí? Porque no es un ser humano. No se preocupe, señorita, usted no viene a abortar, viene a regularizar su ciclo menstrual. Eso es lo que... ¿Cuántos ejemplos más podríamos poner? La marihuana recreativa. No hace nada. No hace nada. No, sí hace. Yo lo sé como psicoterapeuta profesional con casi 60 años de experiencia. La marihuana envejece el cerebro. Técnicamente comprobado, pero además hay un daño peor, sobre el cual me puedo extender unos minutos. La marihuana recreativa o medicinal le quita al sistema nervioso central la posibilidad de generar sus propias endorfinas. ¿Qué hacen las endorfinas? Analgesia, energía, alegría, sistema inmunológico y envejecimiento lento. Esas 5 ventajas las tiene una persona que genera endorfinas con la cultura del esfuerzo o con la práctica de la virtud. Pero si las endorfinas son generadas por drogas, entonces el organismo pierde la posibilidad de generar sus endorfinas propias de modo natural y por lo tanto envejece rápido, pierde la lucidez rápidamente, todo le duele, está triste y deprimido y para evitar la depresión y la tristeza, pues tiene que volver a darse el pasón y tiene que escalar de la cocaína, de la marihuana a la cocaína y de la cocaína a la morfina y de la morfina a la heroína y de la heroína a esa inyección que ahora usan los chavitos en Washington, que no se acaban de sacar la aguja de la vena cuando ya les dio un síncope cardíaco. Y se mueren en un orgasmo que suele durar más de 1 minuto. Y el comentario de los chairos es, ay, pues qué felices se murieron, ¿no? Con un orgasmo. Se murieron ¿no? haciendo lo que querían. Se murieron haciendo lo que querían, ¿no? O sea, Y ahí la trayectoria de tu vida. he ahí la trayectoria de tu vida. ¿Cómo empezó todo? Ay, papá, no seas naco, no seas nerd. No seas... ¿Qué tiene de malo? ¿Sí? Entonces, la primera característica del argumento trepador es que las personas que trepan sobre los demás hacen de su conciencia un señor legislador que inventa, escribe y lanza y pontifica sus propias leyes. Sus propias mentiras. Sus propias mentiras, como lo estamos viendo ahora en México a gran escala, ¿sí? En todos los ámbitos gubernamentales, en todos los ámbitos sociales. La conciencia ya no acusa. En una persona como nosotros, la conciencia acusa Es laxa completamente. o la conciencia aplaude, Claro. ¿sí? Cuando hacemos el bien, nos sentimos muy bien. La conciencia es pues más implacable. ¿Sí? La conciencia es un juez implacable. Es una virtud de la cual nos dotó Dios al crearnos. Se llama sindéresis y consiste
en la incapacidad humana para escapar del juicio de la propia conciencia. Pero esta virtud de la sindéresis en el trepador está encallecida o esfumada y desaparecida por la repetición de actos pecaminosos que han llevado a que esa persona intente justificar lo injustificable. No, yo no robo, yo hago negocios. No, yo no soy corrupto, yo tengo buenas relaciones. No, yo no soy narco, yo hago obras de beneficencia. Yo no grito, hablo fuerte. Yo no grito, hablo fuerte y soy muy derecho. Y no tengo pelos en la lengua. No, yo no soy prostituta, ¿cómo crees? Lo que pasa es que yo vivo el poliamor. Como se llama ahora, ¿no? No, yo no soy adúltero, yo soy de mente abierta. ¿Sí? Me encantan los tríos y a mi esposa también. Y luego cotorreamos tan a gusto. Y el mariachi. Y el mariachi, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces es la primera característica del trepador. ¿Qué tanto es tantito? Todos lo hacen, una no es ninguna, no pasa nada, es lo que se usa, es lo moderno, es lo nuevo, es lo divertido, es lo que está de moda, etcétera, ¿no? Así que va. Por ejemplo, en estos momentos hay en México un grupo muy poderoso que se llama Las Católicas con el derecho a disentir. Sí, en el derecho a decidir. Sí, a disentir, que están repartiendo libelos por cientos de miles, incitando a los niños de kinder a probar las delicias del sexo con personitas de su mismo sexo. ¿Sí? Y que los buscan enseñar a masturbarse. ¿Sí? Y que escriben libelos como las princesas también, perdón, se va a oír muy feo, pero así se llama el libro, las princesas también se echan pedos. ¿Sí? Y se los dan a los niños de kinder. O si te gusta tu maestro de 40 y tú tienes 8, no importa. La pederastia es un derecho y es una orientación sexual que vamos a luchar para que sea legitimada. Todo esto son ejemplos de cómo un trepador convierte a su conciencia de juez en legislador. Y no solo su conciencia, sino que cambia las leyes de los países. Ahí tenemos las iniciativas de Porfirio Muñoz Ledo para querer legitimar el aborto a escala nacional. ¿Sí? Y por más que nos organizamos para que esto no suceda, esta aplanadora de la cultura de la muerte avanza trepando sobre toda una población de docenas de millones de personas. Pero aquí mi tesis es muy triste. Y mi tesis es que si el mal avanza, es por el silencio, la cobardía y la complicidad de los buenos. Porque los que les podríamos cerrar el paso, nos conformamos con milar, como el chinito. ¿Qué estamos haciendo? Milando nada más, en lugar de combatir contra la cultura de la muerte. Y cuando combatimos no nos alcanzó, doctor. Y cuando combatimos no nos alcanzó, porque otros trepadores hicieron arreglitos para que los combatientes tiraran las armas en 1929, en la Guerra Cristera, en la cual mi padre y mi abuelo fueron protagonistas de primerísimo nivel. Por eso, si digo que si la burra es parda, is because I have the pelus in the hand. Es porque tengo los pelos de la mano. Segundo rasgo del trepador, psicópata. ¿Sí? Disfruta viendo sufrir a los demás. Le da mucho gusto dejarlos sin empleo. Le da mucho gusto tirar 100,000 millones de pesos a la basura, como con el nuevo aeropuerto. Le resulta divertido, estimulante. ¿Sí? Le resulta divertido echarles el Tren Maya a las comunidades del sureste, destruyendo especies, ríos, lagos, bosques. Le divierte que el avión presidencial no vuele y estar pagando 12 millones de dólares mensuales de renta. ¿Sí? Ya hubiera sido más barato ponerlo a volar que tenerlo arrumbado ahí.
pero eso le da diversión. ¿Sí? Nada más hay que ver la cara de orgasmo que tiene cada vez que habla. ¿Sí? O sea, disfruta haciendo el mal. Disfruta viendo a otros desesperados. ¿Sí? Y los humilla, se burla, los ofende, los agrede, los juzga, los minimiza, los descalifica y le divierte. Eso es un trepador. Tercer característica, incapaz de arrepentirse. Va porque va, me canso ganso. ¿Sí? Porque lo digo yo. Miren, ni siquiera en la corrupta Roma se dio un caso similar. ¿Saben qué hacían los emperadores romanos? Y estoy hablando hasta de los más corruptos, como Calígula, Nerón, Diocleciano, el famoso más perseguidor de los cristianos. Cuando entraban por la vía Apia en sus carros de triunfo, con todas las multitudes honrándolos como a divinidades, estaba en las leyes romanas y tenían que hacerlo a fuerza, porque si no el Senado los podía destituir. Cada emperador tenía en su carro triunfal, en la vía Apia, para entrar al Arco de Triunfo, un enanito. Y el enanito, todo el trayecto de 5 kilómetros, le iba jalando la túnica y le decía: recuerda, emperador, que eres un mortal y te vas a morir. ¿Sí? Y pasaban 100 metros y otro jalón: recuerda, Nerón, que te vas a morir y eres un mortal. Y otros 100 metros y otro jalón: y recuerda, Nerón, que eres un mortal y te vas a morir. No eres inmortal ni eres dios del Olimpo, te vas a morir. Era ley que los emperadores romanos nunca perdieran de vista su mortalidad física para que no abusaran del pueblo. ¿Sí? Claro, hubo quien abusó, pero en general la mayoría de los emperadores romanos hicieron de Roma la señora del planeta y mandaron su cultura a todos los rincones de la tierra. ¿Sí? Y gracias a Roma hoy hablamos español, y gracias a Roma hoy sabemos matemáticas y astronomía y geometría, y heredamos toda la cultura griega a través de Roma, no directamente de Grecia, sino a través de Roma. Hoy el derecho romano sigue siendo la base más sólida, más seria de lo que se llama ius naturalismo, el derecho natural. ¿Sí? Entonces, Roma es grande porque tuvo más emperadores virtuosos que viciosos. ¿Y por qué después el Sacro Imperio Romano Germánico, que es el que hereda el poder de Roma y que es exterminado por la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, tuvo emperadores santos y multitud de reyes santos, como Santa Isabel de Hungría, San Enrique de Inglaterra, San Esteban de Hungría también, San Fernando de España, San Luis de Francia, santos, 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 ¿sí? Que eran exactamente todo lo contrario de lo que estamos exponiendo. ¿Sí? En México se puede decir que desde la caída de Porfirio Díaz, el último gran gobernante que tuvo México, no durante todo su mandato de 30 y tantos años. ¿El masón también? Sí, pero en los últimos 10 años de su vida se echó para atrás, igual que Jean-Paul Sartre, y alcanzó a hacer lo que hoy es el México moderno. Aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, puertos, ¿quién los hizo? Porfirio Díaz. ¿Sí? Entonces sí trepó para llegar a la presidencia y mantenerse ahí 20 y tantos años, pero en su fase final, en los últimos 10 años, realmente sí hizo muchísimo más que todos los 90 años que llevamos de PRI. ¿Por qué? Digo PRI, porque PRI es Primor, es PRIAN, es PRIAN-RD, es un monobloque político que a nadie de ellos le ha importado jamás verdaderamente el pueblo. ¿Sí? Solo les importa estar en la cúpula de la pirámide del poder, con sus honrosas excepciones seguramente, que por supuesto no son muy populares que digamos, ¿no? Entonces, ese tercer rasgo de que es incapaz de arrepentirse, ya lo dije, va porque va. Oye, pero mira que los cocodrilos no vuelan. Sí, cómo no, bajito, pero vuelan. Oye, que en Texcoco no hay patos, pero los va a ver.
Oye, que vas a acabar con la selva. No, pero vamos a tener un tren de categoría mundial. Oye, que los aviones no deben volar cerca unos de otros. ¿Cómo no? ¿Se repelen solitos? Sí. Imagínense todas estas salvajadas en el máximo poder de un país de 125 millones de habitantes. Bueno, ¿qué se necesitó para que ese cuate llegara ahí? Pues se necesitó 30 millones de otros trepadores más 60 millones de perdedores que lo dejamos llegar. Porque si tu presidente es un estúpido, no tengas la menor duda de que está muy bien representado. Estás muy bien representado. Entonces, cuarto rasgo. Es manipulador, mentiroso y embaucador. Nada más vean sus mañaneras, por favor. Imposible verlas. Es imposible. Sí, te devuelve el estómago. Sí, sí. Te revuelve el estómago, literalmente. Sin embargo, es objetivo, ¿no? De marcar la agenda, ¿no? Exactamente. Te hace mal el día. Sí. Entonces, no está gobernando, está haciendo show. Perdón, Juan, dijiste manipulador, ¿qué más? Manipulador, mentiroso, embaucador, encantador de serpientes. De bobos, engañabobos. No falta un roto para un descosido. Claro, aquí en descargo de la población que votó por él, debo decir que votaron por él como resultado del famoso Pacto de los Generales. El Pacto de los Generales que se firma en 1928, son 7 pactos, uno de ellos dice, el PRI se va a encargar de mantener al pueblo en la ignorancia. Y así lo hizo. México hoy ocupa el lugar 36 en excelencia académica entre los países de la OCDE. Y si no ocupa el 37 es porque no hay. Es una catástrofe diseñada durante 90 años. ¿De dónde salieron los chairos? De ese proyecto. Pero ya se puede copiar. Ya se puede copiar y ya no tienes que presentar exámenes de admisión, ni tienes por qué sacar un 6 para pasar de año. Aunque saques 0, tienes que seguir al año siguiente, aunque no sepas nada. Entonces están crearon un sistema de perdedores, empatadores y perdedores y trepadores. Por eso nos explicamos al México de hoy. Entonces, ¿cómo es el argumento de la nación mexicana? Es un argumento perdedor, vamos al hoyo, ¿sí? Vamos al hoyo, a menos que la Virgen de Guadalupe haga un milagro que nunca ha hecho. Aparte de los que ya hizo, ¿no? O si realmente surge por ahí un líder, como podría ser Juan Guaidó en Venezuela, aunque tengo mis dudas todavía, ¿sí? Mis asegúnes, ¿qué haría falta? Un líder con un argumento radicalmente distinto al que estamos planteando como trepador. Distinto a empatador y distinto a perdedor. Entonces, miente, engaña, manipula, promete y no cumple. Hay un periodista, hay un ciudadano por ahí, Gilberto Lozano, que lleva la contabilidad de las pejendejadas, ya lleva más de 100. ¿Cómo se llama, perdón? Se llama Gilberto Lozano, búscalo en YouTube, y está llevando la contabilidad de todas las cosas que dice que va a hacer y que no ha hecho. Ya lleva más de 100. Sí. Rigurosamente clasificadas. Este Gilberto no te inventa una mentira por nada. Todo lo que dice es noticia periodística, ¿sí? Pero muy bien contabilizada. Eso es el tercer rasgo del psicópata. Embauca, miente, manipula, promete, no cumple, te lleva al baile, se aprovecha de ti y lo más trágico de todo, se da el síndrome de Estocolmo, que consiste en que el secuestrado le besa las patas al secuestrador, se enamora de su secuestrador. Todavía hoy tenemos cuando menos 30 millones de chairos enamorados de su secuestrador. Y a lo mejor son más. Con los índices de aceptación que todavía tiene, más del 60%. ¿Sí? Un cuarto rasgo. Quinto, ¿no? ¿Ve? Quinto. Quinto. ¿Cuál fue el cuarto? Manipulador. Manipulador, mentiroso,
embaucador. Un quinto rasgo. Él nunca tiene la culpa de nada. Siempre la van a tener los neoconservadores, los neoliberales, los fifís, la mafia del poder, los que no están cobijados bajo su manto protector, ¿sí? El PAN, la iglesia, ahora ya la mafia de la ciencia, ¿sí? Ya todos los científicos de este país tienen una mafia, ya les quitó la lana. Ahora ya todos los artistas de este país son una mafia, ya les quitó el dinero. Ahora, ya, pelas. Ya no va a haber ni arte, ni cine, ni museos, ni guarderías. Ni turismo. Prometió exactamente todo lo contrario. Yo tengo aquí un discurso donde él promete a las mamás que no las va a desamparar y hoy 500,000 de mamás ya no tienen a dónde llevar a sus hijos. Que lo cuiden sus abuelitos. Que lo cuiden sus abuelitos, ¿sí? Claro, hay un meme genial que dice, ¿por qué no vino hoy nadie del gabinete? Ah, es que todos están cuidando a sus nietos. ¿Sí? El mexicano no se dejará de reír de sus tragedias, ¿no? Es una de nuestras cualidades, ¿no? ¿Sí? Bien. Todo esto, todos estos rasgos del perfil psicopático, del perfil trepador, tenemos que ser honestos y decir que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Entonces, hagamos una reflexión contra este tremendo cuadro nacional, contra esta tragedia nacional. ¿Y cuál sería nuestra revancha? Pues si nos parecemos, aunque sea, como dijo Maduro, ¿no? Una décima de milímetro o 1 milímetro de segundo, así dijo, 1 milímetro de segundo, porque el pajarito Maduro me lo dijo, ¿no? Si así reconocemos en nosotros alguno de estos rasgos, es tiempo de tirarlo a la basura. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Ojo, vamos a empezar a describir los 2 argumentos más alejados de los primeros 3. ¿Quién no es un perdedor, no es un empatador, no es un trepador? Empezamos a describir el 4º argumento, que se llama ganador, para después entrar al 5º, que se llama triunfador. El ganador es una persona honesta. El ganador es una persona que no abusa de los demás. El ganador tiene un proyecto profesional viable, de alta calidad, es responsable. El ganador es una persona técnicamente bien preparada, racionalmente inteligente, es listo, es honesto, hace bien lo que hace. Él va a ser incapaz de robar, de mentir, de aprovecharse del otro aunque lo pudiera hacer. Va a ser incapaz de corromperse y de corromper. Es una buena persona. Pero ¿por qué nada más le llamamos ganador y no le llamamos triunfador? ¿Por qué? Porque esa persona carece de lo que llamamos inteligencia afectiva o inteligencia emocional. ¿Carece? Carece de inteligencia afectiva o inteligencia emocional. Entonces, ¿cuál es su argumento? Hace todo bien, excepto las cosas relacionadas con el amor. Se queda solo. Lo divorcian, lo mandan a la goma, lo cortan, porque en materia de relaciones interpersonales es una bestia peluda, rasposo, poco inteligente, ¿sí? No tiene diplomacia, no tiene ternura, que por cierto, la ternura de un varón para una mujer es el máximo afrodisíaco para una mujer, así como la admiración que le puedas tener a tu pareja es el máximo afrodisíaco si quieres que todo le funcione, ¿sí? Pero si volteas y lo ves y haces, se lo tumbas todo, ¿sí? Entonces, el personaje que llamamos ganador no sabe de ternura,
no sabe de intimidad, no sabe de tiempo compartido, no sabe de delicadezas, de serenatas, de cartas de afecto, de florecitas en el WhatsApp para no verse ridículo o cursi. ¿Sí? Es un técnico, es un sujeto ético técnico, pero no es empático. ¿Sí? Y al no ser empático, ¿cómo va a ser su vida? Pues va a ganar muchas cosas: dinero, fama, poder, honores, placeres, y todo lo que gana, lo gana derecho, lo gana honestamente, sin trampas, sin utilizar a los demás, sin mentir. Pero dado que creció carente de los satisfactores básicos, que ya muchos de ustedes se saben de memoria, aunque todavía algunos no lo practican, ¿cuáles son los 3 satisfactores básicos de la persona humana? Caricias, tiempo y reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo único que el ganador no sabe dar? Ni caricias, ni tiempo, ni reconocimiento. Eso sí, el juicio, para dar un juicio, es certero. Estás mal, vieja. Mira, no le hagas así, hazle asá. Y dice la verdad. ¿Sí? Ay, siempre metes la pata. Y dice la verdad. La verdad dicha sin caridad. Sin caridad. Es una bestialidad, es una ofensa. ¿Sí? Es una falta de respeto a la dignidad de la persona. Porque la caridad es un valor infinitamente superior al hecho de tener la razón. ¿Sí? Entonces, el ganador tiene la razón, pero no sabe amar, no sabe convivir, no sabe intimar, ¿sí? No sabe relacionarse empáticamente con los demás, y es muy probable que no sea su culpa, aunque me sería muy difícil generalizar. Vamos, siendo honesto, creo que los ganadores son como los ciegos de nacimiento. ¿Qué culpa tienen de no distinguir entre el rojo y el azul si no tienen sus ojos normales? Entonces, si a una persona no se le da CTR desde el vientre materno, muy difícilmente él lo va a aprender para darlo. Y es más, se va a negar a recibirlo. No, a mí no me abraces. No, a mí no me beses. A mí mi gasto. A mí mis timbres. A mí mis chiles bien contados. ¿Sí? A mí no me vengas con besitos y arrumacos. Ponte a hacer el quehacer. ¿Sí? Obras son amores y no buenas razones. Es su lema favorito. Entonces el ganador se convierte en empatador en términos de amor. Exactamente. No, se convierte en perdedor porque se queda solo. Fíjate qué grueso. Sí, es cierto. No trepa, no trepa. Acaba perdiendo porque se queda solo. Y puede inspirar temor, puede inspirar respeto, puede tener fama en ciertos aspectos de su vida, pero inspira temor. ¿Te lo comerás? ¿Sí? Solito con su pan se lo va a comer. Qué triste, ¿no? ¿Sí? Bien, y tenemos finalmente algo que vale la pena hacer un pequeño receso, como lo anuncié, para que hagamos una parada técnica hidráulica, tomemos un cafecito, alguien que tenga mucha hambre se coma un paste o un cachito de queso. ¿Me sirves un pedacito de queso, por favor? Reanudamos en 15 minutos con el argumento triunfador, al cual todos están invitados a comenzar a vivir a la 1 de la tarde del día 2 de marzo del 2019. Sábado. Sábado. Bienvenidos. Muy bien.